Bien, ya estamos de vuelta con ustedes y como hemos dicho desde hace algunos días, hoy tenemos un panel muy interesante sobre el cáncer de colon. Y para eso tenemos a 4 distinguidos médicos muy conocidos que saben mucho de este tema, son científicos. Yo siempre he dicho de Rafi, de Sergio, que es un científico, y lo digo por muchas razones, entre ellas, que escucho mucha gente en Nueva York, no, yo no me opero aquí, yo me voy a operar con Sergio, con el doctor Guzmán, allá en la Unión Médica, a muchísima gente. Y yo se lo digo a él, dice, ¿qué? Y digo yo, sí. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Carlos es su hijo, Carlos Guzmán, y tenemos aquí también a Nancy Pimentel y a Mabel Barceló. Tú eres Nancy. Tú eres Nancy, tú eres Mabel. Y al doctor Sergio, muy conocido en esta ciudad de Santiago. Buenas noches. Usted Muy buenas como anfitrión, noches, doctor. Te agradecemos, Bélgica, y a ustedes esta oportunidad que nos dan para nosotros poder dirigirnos hacia la nación, porque es un programa nacional, a propósito internacional, a propósito de que el 31 de marzo se celebró el Día Mundial del Cáncer de Colon. Habíamos programado esta actividad, pero por los sucesos que se han dado en República Dominicana, no vimos la necesidad de postergarlo, porque el dolor ha sido inmenso en la sociedad dominicana. Y quizás nosotros, al traer esta noche informaciones, es probable que se inquieten algunas personas, pero inquietándola vamos a darle la posibilidad de que podamos detectar a tiempo problemas que pudieran tardarse un tiempo y no ser preciso el momento para encontrarla. Estamos hablando del cáncer de colon. Ocupa el tercer lugar de todos los cánceres en el mundo y ocupa el segundo lugar en muerte en el mundo. Solamente lo supera el cáncer de pulmón y lo supera en mujer el cáncer de mama y en el hombre también el cáncer del pulmón, siendo primero el de próstata, pero el más mortal es el cáncer del colon. El cáncer del colon ha existido desde que existe la humanidad y se han hecho enormes progresos para tratar de disminuir la probabilidad de muerte. E incluso hoy en día tenemos nosotros que se ha reducido la edad de aparición del cáncer del colon. Antes lo encontrábamos en personas sobre los 65 años de edad. Hoy lo encontramos en personas de hasta 45 y 50 años de edad. Por eso, hoy en día, muchos de los paradigmas que existían antes han ido cambiando. Y para eso estamos esta noche, para nosotros refrescarle la memoria a este público, para que podamos ayudarlos a encontrar la posibilidad de alargar la vida en una enfermedad tan peligrosa como esta. La doctora Nancy Pimentel, que trabaja en Unión Médica y también en el Instituto Materno Infantil, es cirujana coloproctóloga, nos va a hablar de los síntomas y de aquellas afecciones que pudieran provocar el cáncer de colon. Buenas noches. El cáncer de colon o colorectal generalmente no da síntomas, o lo que llamamos en fase inicial, por lo que los pacientes se descuidan y llegan tarde, y por eso se hace más difícil el tratamiento del cáncer colorectal. Actualmente los principales síntomas que presenta un paciente, el principal es cambio en el patrón evacuatorio, que el paciente va de forma normal al baño, pero de un día a otro empieza o le da diarrea, o se estreñe, o que las mismas heces fecales empiezan a cambiar su consistencia. Antes hacías una heces fecales más dura, en cambio empieza a hacerla más fina y más delgada. También el paciente puede presentar lo que es sangrado o lo que es sangre en las heces fecales. Puede también verla en el papel de baño. Otro de los síntomas que presenta un paciente es que inicia perdiendo peso y no tiene ninguna causa. Puede presentar fatiga, puede presentar cansancio y algunos pacientes van porque presentan anemia y no conocen la causa de por qué es la anemia.
El cáncer de colon no es más que una lesión que se va a formar en lo que es el intestino grueso. Bueno, La doctora... ella es especialista también. Sí. Todos son, la doctora Mabel Barceló también es cirujana general y O coloproctóloga. sea, todos son cirujanos. Todos son cirujanos y De hecho, coloproctólogos. llegaron más tarde que usted porque venían de una cirugía. De una cirugía. Los tres. Sí. La doctora Mabel Barceló nos va a decir a nosotros cuáles son aquellas situaciones que hacen posible el desarrollo del cáncer del colon. Muy buenas noches. Primero que nada, tenemos que saber que el 70% de todos los cánceres se desarrollan en pacientes que no tienen ninguna predisposición familiar. Sí es cierto que el tener un familiar con cáncer de primer nivel nos va a aumentar el riesgo de un 3 a un 6% en una población que de por sí ya tiene un riesgo establecido. Pero tenemos que saber que la mayoría de los cánceres se van a desarrollar en pacientes que no tienen una predisposición. Por eso es importante nosotros prevenir no solamente en aquellos que tienen una enfermedad inflamatoria, que han tenido sangrado, sino en toda la población. Importante también saber que las lesiones precesoras al cáncer son los pólipos. Estas son lesiones benignas que aparecen en el colon, en todo el sistema, en todo el colon. Sin embargo, estos, si los dejamos avanzar, más o menos se calcula que de 5 a 10 años es lo que se necesita para que cambie, para que mute y se convierta en algo malo. Y es por eso que necesitamos atraparlo en el momento adecuado para nosotros decir, bueno, todavía no se ha convertido y vamos a prevenirlo como tal. Hay algunos factores que son predisponentes y hablamos precisamente de la edad, la raza es mucho más frecuente en la raza negra, enfermedades como la diabetes, la obesidad, el alcohol, el cigarrillo, la dieta, la vida sedentaria, todos estos son factores que contribuyen o de una manera u otra han contribuido a la aparición del cáncer del colon. ¿Qué arsenal tiene el médico y qué nosotros le invitamos a la población a realizarse? En medicina honesta, como la que realizamos todos nosotros, se hace una colonoscopía a los 45 años de edad. Antes era a los 50, pero le decía que ya está apareciendo en personas mucho más jóvenes. Por eso hemos bajado 5 años. La colonoscopía, que también ha avanzado, hoy en día se hace una colonoscopía con la inteligencia artificial, porque permite la inteligencia artificial ver mucho más allá de lo que no estamos viendo. Hay imágenes que por repetición ellos la han visto y pueden detectar que en ese tipo de imágenes hay lesión. Pero para nosotros los mortales, le encontramos un pólipo, como decía la doctora Barceló, y ese pólipo nosotros lo quitamos porque los pólipos pueden ser premalignos. Hay pólipos que necesariamente van a generar en un cáncer del colon. La única forma como nosotros podemos evitar ese cáncer es haciendo una colonoscopía y la presencia de un pólipo quitándola. También es la forma que si llegamos un poquito tarde, encontramos un cáncer, un tumor de más de 2 centímetros que se llama adenoma velloso, que probablemente sea maligno, hay una operación y esa operación puede curar al paciente en el 90% de los casos. Hoy en día se ha hablado de una famosa biopsia líquida. Esa biopsia líquida no es más que buscar en la sangre algunas alteraciones en el ADN de los pacientes. Y se ha avanzado mucho. Pero para hablar del tratamiento y luego entrar en otra, le voy a dejar al doctor Carlos Guzmán para que entre en esos aspectos donde también se ha avanzado enormemente. Buenas noches a todo el Adelante, panel. doctor Carlos. Compañeros. Nada, ya como han avanzado mis compañeros. Tu papá. Pero mi compañero. Exactamente. Me lleva unos años, por razones obvias, pero es mi compañero. Ahora mismo ¿Se parece? somos colegas. No, la primera intención terapéutica es, obviamente, diagnosticar esa lesión premaligna y retirarla. Muchas veces esa lesión premaligna la podemos retirar mediante procedimientos de colonoscopias terapéuticas. En caso de que no se pueda retirar por esta vía, obviamente se hace un diagnóstico y pasamos al tratamiento quirúrgico.
el cual en etapas bien tempranas, bien estudiado, ese paciente puede ir a un manejo quirúrgico incluso de mínimamente invasión. Llámese por laparoscopía, llámese por robótica, y sobre todo muchos pacientes, sobre todo los de colon, pueden ser reconectados, reanastomosados al mismo tiempo. Significa quitar el segmento del colon que está afectado con unos criterios oncológicos que ya son algo un poquito más profundo, pero se retiran y vuelve y se conecta el paciente sigue evacuando de manera natural. Yo tengo una pregunta. Nosotros vamos a preguntar. Sí, tengo una sí, pregunta por a la favor. doctora Pimentel. Usted hizo una radiografía de lo que son los síntomas, pero que son síntomas normales de lo que puede pasar un ser humano. Sí, primero que pueda hacer su heces fecales fuerte, dura, o puede hacerla blanda, pero en el sentido de que ¿cómo puede saber una persona que tiene o padece de cáncer, de ese cáncer, de colon, siempre tiene problemas de que si come mucho plátano puede hacerla fuerte, o si bebe sopa puede hacerla débil? Entonces, ¿cómo puede ser esa situación? Lo importante de hablar de los síntomas es porque son síntomas comunes, que Sí. todo el mundo lo va a presentar en un momento de su vida. Por eso la importancia de darle seguimiento a su propio cuerpo. Si usted ve que ese síntoma, ya sea diarrea o estreñimiento, sangrado, se vuelve recurrente y usted está dentro de los pacientes que llamamos así, entre 40 a 50 años, usted debe visitar un especialista para realizarse la colonoscopía. Pero también hay exámenes clínicos, como son exámenes en sangre, que le alertan de que algo no anda bien. Entonces, cuando usted siente o tiene esos cambios, lo importante es acercarse a un especialista, porque así vamos haciendo los estudios del lugar, porque vamos a decir, los síntomas solos no nos van a decir que usted tiene una enfermedad. Simple y llanamente le dan una alerta al paciente o le está informando que algo no anda bien en su cuerpo. Pero siempre en esa edad, no de 30 años hacia abajo. Cuando tenemos pacientes con cáncer de colon, yo he tenido pacientes de 18 años con cáncer de colon, pero mayormente tiene una predisposición genética que es padre, madre, abuelo, hereditario. es hereditario. Pero por personas que mayormente el cáncer de colon se presenta entre los 45 a 50 años, por eso es que se tiene esa media. Pero si usted ve que ese cambio en los síntomas es muy seguido, muy frecuente, debe asistir al médico, porque debe hacerse los estudios rigurosos para poder determinar qué enfermedad o qué le está pasando. Por eso es que el cáncer colorectal es el segundo en mortalidad en el mundo, precisamente porque es muy difícil detectarlo a tiempo. La cultura de nosotros, la humanidad, no los dominicanos, la humanidad, es ser indiferente. Lo que me pasa un día, no me pasó, no hay ningún problema, espero, me están dando unos calambres en el abdomen, no le hago caso, que comí una cosa, o sea, ese es el problema. La sugerencia mía es que cuando lleguemos, cuando el paciente llegue a esos 45 años, tenga dentro de su proyecto de vida hacerse una colonoscopía. Es la única manera como se puede curar. En otros países, también, y resulta económico, podemos hacer un coprológico buscando sangre oculta en materia fecal. Hay países, por asunto de recursos, se agarraba un número de pacientes, se hacía el coprológico y todo lo que daban positivo, entonces se pasaban a una colonoscopía. Y ahí comenzábamos a ayudar a esos pacientes. Correcto. Yo debo, antes de hacer mi pregunta, agradecer y felicitar la presencia de los especialistas aquí esta noche, porque esencialmente el objetivo, y eso desde que se inició me di cuenta, es prevenir y ayudar a la gente. Y esa es la idea de este programa. De manera que nos sentimos muy honrados con la presencia de ustedes. Y programas así hay que promoverlo en el país, porque aquí hace falta mucha conciencia de prevención, sobre todo. Mi pregunta, y debo confesarle otra cosa, la hipocondría que yo sufro. Yo te veo medio asustado. Sí, yo soy hipocondríaco. Y yo no goteé ahorita aquí porque me agarré aquí. Cuando la doctora Pimentel
hablaba y además que yo noté como que ella le estaba dando un dolorcito. No, ella está embarazada. Exacto. Ella está embarazada. Yo sé. Entonces no se sentía bien. De Y yo lo hembra. cogí para mí. Fui yo el que iba a gotear. Sí. Hipocondría. No, Bueno. el varón, sí. Mi pregunta es la siguiente, que se divide en dos. Primero, intestino grueso. Hay dos intestinos, hay uno delgado también. ¿Y del delgado qué? No se vincula en nada con el procedimiento, con el diagnóstico. Y por último, doctor, A Carlos. sí, ¿cómo se hace el examen? Que no es simplemente de que una analítica de sangre y de orina, no. ¿Cómo es el procedimiento para detectar un posible cáncer? Bueno, lo primero, es cierta la pregunta, intestino delgado e intestino grueso. Sin embargo, el intestino delgado, la frecuencia de adenocarcinoma de intestino delgado es muy poca, menos de un 1 o 3% en la población. ¿Menos? Menos de un 1 o 3%, menos, mucho menos. Por eso no hay un criterio de escrutinio para cáncer de intestino delgado, es muy poco frecuente. Puedo decir que en mis 12 años de ejercicio profesional, si yo he visto 2, 3, ha sido mucho, de intestino delgado. Ahora bien, el intestino grueso, que es lo que llamamos el colon, lo dividimos en colon y en recto. E incluso el manejo del tumor o del adenocarcinoma de colon y de recto varía mucho. Y ahí voy a tomar un poquito de tiempo. No es lo mismo un cáncer de recto, que es la distancia que va desde el ano hasta unos 14 centímetros, 16 centímetros, y ese a su vez lo dividimos en tercios. Todo el tercio medio y el tercio inferior, o sea, mientras más cerca del ano está, generalmente cuando ya hay un adenocarcinoma de recto instaurado, pasa lo que se llama neoadyuvancia y viene un manejo multidisciplinario, el oncólogo clínico, el radiooncólogo, porque generalmente pasa quimioterapia, radioterapia, antes de considerar la cirugía. Ahora, el intestino grueso, específicamente en colon, sea derecho, transverso o izquierdo, ya generalmente detectado a tiempo, es a cirugía que va y después se valora si va o no a quimioterapia. Ahora, las pruebas. Aparte de todas las pruebas en sangre, hay pruebas en materia fecal, donde uno ve, hay marcadores tumorales, pero que ya eso nos van a dar factores pronósticos cuando ya está instaurado el adenocarcinoma. Y el procedimiento de colonoscopía es un procedimiento el cual sí necesita de una sedación, necesita de unos laxantes, tiene que ir preparado con un tiempo de ayuno, no puede ir sucio ese colon, se prepara y se va a una sala de endoscopía avanzada, una sala de endoscopía, hay un anestesiólogo idealmente con usted, donde lo sedan y se hace el estudio, de manera que el estudio sea cómodo, no tenga dolor, el que lo esté haciendo trabaje confortablemente, busque y detecte lo que tenga que detectar y pueda retirar lo que tenga que retirar. ¿Y qué tiempo dura ese estudio? Una colonoscopía, normalmente una colonoscopía de escrutinio dura en promedio 15-20 minutos. Ya si pasa terapéutica puede ser un poquito más avanzada. Pero en el proceso completo, desde que usted lo está durmiendo hasta que usted despierta, puede tener en promedio entre 30, 35, 45 minutos. Doctor, y es ambulatorio, se va a su casa. ¿Entrando algo por la boca o por el ano? En el caso de colon es por el ano. Ok. Por la boca la endoscopía. Ahí estamos viendo el estómago. El esófago, Ok. el estómago y el duodeno. No, estamos hablando de intestino grueso per se. Exacto. Doctor, ¿siempre el cáncer se detecta muy tarde o puede ser temprano que la gente pueda curarse? No, hemos ido progresando significativamente. Por eso te decía que la supervivencia es mucho mayor actualmente. Se ha progresado mucho. Ya hoy en día se hace la colonoscopía y se detecta a tiempo. La posibilidad de detectar un cáncer a tiempo significa que ese tumor no ha salido del colon. Cuando sale del colon, que se va a los ganglios por la sangre, se va por el lado, o se va al hígado, o se va al pulmón, ya estamos hablando de otra situación. Una metástasis. Entonces, ya es metástasis. No, el hombre está asustado. Pero no te preocupes, no te preocupes. Entonces, todo eso tiene solución. La cirugía oportuna cura. Cuando llegamos un poquito tarde, también hoy en día se ha ido progresando mucho y se ha aumentado la supervivencia. Ya esa mortalidad no era tan alta. E incluso se ha detectado casos de que la metástasis también se tratan y se manejan. ¿Ah, sí? Y se Eso es habla muy de cura importante. de metástasis también. Cuando es metástasis es que se va a Que se va a distintos otro lugar. órganos. Sí, se extiende. Pero sin metástasis hay cáncer de colon en distintos sitios. Que no sea metástasis. Mira, sí, nosotros tuvimos recientemente un paciente que tenía cáncer del colon en 3 segmentos diferentes del colon.
Eso es muy mala suerte. Claro. Pero en 3 segmentos diferentes. Son casos ya particulares que es mejor ni siquiera pensarlo, porque imagínate tú si vamos a tener que quitar segmentos y tú lo vas a encontrar en segmentos diferentes, la situación cambia un poquito. Doctora Barceló, bueno, una pregunta, le voy a hacer una pregunta porque realmente hay televidentes también que nos llaman y nos hacen para que nosotros seamos interlocutores. Hay una cantidad de personas que hacen juego erótico. Entonces, el sexo anal es parece que ahora hay una cantidad de personas que lo usan, esa parte como. Eso puede crear. Eso es peligroso. Digo, no, pero deja que lo diga. Es que tú me tienes nervioso. Ya, porque tú quieres como buscarlo, que no sea Sí, que no sea tan así. Tan obvio. crudo. Y sí es un tema muy interesante justamente porque cuando estamos hablando de cáncer de colon, muy poco frecuente que el cáncer de colon sea producido por el sexo anal. Sin embargo, está el cáncer de ano, que este es el que nosotros tenemos con mayor riesgo. ¿Por qué? Porque durante la relación sexual tenemos las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo el VPH, que es el principal precursor de esta patología. Del SIDA. No, el SIDA como tal ya es un virus, pero nosotros también es predisponente a cáncer de ano. Tener cáncer de ano y tener relaciones sexuales también es tener relaciones sexuales y VIH es mayor predisponente a cáncer de ano. Sin embargo, el hecho de solamente tener relaciones sexuales sí puede transmitirnos esta enfermedad y que con el tiempo puede avanzar si no se trata a tiempo con vacunas, con resección local y dependiendo de qué tan avanzada esté la enfermedad, ya sea radioterapia, entre otros manejos médicos, sí podría llegar a complicarse con cáncer, pero no cáncer de colon, sino cáncer de ano. Sí es peligroso. ¿Qué diferencia? Son diferentes. Son diferentes, sí. Son muy diferentes. Ok. Total. ¿En Sí, qué son consiste la diferentes diferencia? sobre todo primero, dónde está localizado. La principal porción del colon es el ano, o sea, es lo más externo que tenemos. Y esto va a tener un epitelio diferente, es decir, que está cubierto por piel, no va a tener la mucosa que tenemos dentro del colon y del recto. Ya cuando estábamos hablando del recto, lo más frecuente es que tenemos un cáncer epidermoide, que es el que se nos va a dar por el ano generalmente en su 90%, y un adenocarcinoma, que es por la mucosa del recto, que es el que nos va a dar, y del colon, ya la proliferación de este. Entonces sí son diferentes en su etiología y en la forma en que se va a tratar. ¿Y hay medicamentos? Y son completamente diferentes en el manejo. Ok. Uno proviene de la piel y otro de la glándula. Entonces el manejo es totalmente diferente. Aunque puede estar dentro del recto, pero no pertenece a la mucosa del colon, sino que nació de otro origen. Yo quiero Pero aprovechar. Tiene tratamiento. Antes que mañana. Hay medicamentos para el cáncer de ano. Los medicamentos, Hay vacunas. existen medicamentos. Sí. Aparte de lo... Mira, en el cáncer de ano, como está relacionado en un 90% con lo que es el virus del VPH, lo que es el virus del papiloma humano, en los pacientes que se detecta está indicado colocar vacunas. Y esas vacunas van a disminuir el riesgo de que se convierta en cáncer. Pero cuando ya tenemos un cáncer epidermoide de ano, entonces el tratamiento cambia, porque ahí entra lo que es el oncólogo clínico y lo que es el radioterapeuta. Por eso las relaciones anales están más relacionadas con cáncer de ano, porque es de la piel vamos a decir, al epitelio del ano, porque están más cerca. Podemos encontrar esa célula en el recto cuando el tumor o la lesión se vuelve muy grande y se extiende hasta el recto, pero por sí solo en el recto no vamos a tener ese tipo de alteraciones. Para llevarlo a un medio llano. Más llano. El ano es el piso. El recto ya tenemos una alfombra. No van a no va a agarrar el mismo sucio, no va a agarrar la misma mancha. Las dos se van vamos a decir, a sanar, a limpiar con productos diferentes. Lo mismo pasa entre la zona de transición del ano al recto.
Y por eso, como dijo Nancy, ya el tratamiento de un cáncer de ano instaurado generalmente en etapa bien inicial, bueno, en la etapa que se encuentre, es lo que se llama esquema de Nigro, que es quimio y radioterapia. Y para eso nos apoyamos en radiooncólogo y el oncólogo clínico. Y como coloproctólogo, o en el caso del gastroenterólogo que lo esté viendo, se dedica a vigilar que eso no vuelva y estar pendiente de eso. Bueno, yo quiero aprovechar también la presencia de ustedes para conocer si el doctor y yo hablábamos fuera de cámara algo que compartirlo con la gente, y es la predisposición, que no siempre es ADN, no es herencia, sino también cómo uno se alimenta. Por ejemplo, el café, el consumo de café, por ejemplo, y el tabaquismo, el cigarrillo, ¿pueden influir en un problema del colon? Tabaco y cigarro sí, café no El tanto. café no. Sí hay algo que sí influye. ¿El qué? Y es un poquito polémico, pero no es polémico en sí. El aumento de la ingesta de comida procesada, llámese embutidos, sí predispone a mayor cambio genético, a mayor cambios en la mucosa del colon o del recto. O sea, si usted es lo que se come 6 cuartos de salami todos los días, obviamente sí puede tener mayor predisposición. ¿Y el picante? El picante no tanto, pero es un irritante. Es lo mismo también que el que come mucha carne. Es muy bien, pero carne bien cocida en exceso, porque no estamos diciendo que dejemos de comer eso, son factores predisponentes, por el mismo carbón, a desarrollar el cáncer colorectal. No significa que son la causa. Pero la dieta, no ponen en la dieta carne. ¿Eh? Y los Y carne, argentinos comen sí, muchísima sí, carne. Sí, pero no es lo mismo la cocción ni la cantidad. El 3/4 es bueno. Medio término, Como 3 nos comemos cuartos. lo que sabemos de y no más de tanta cantidad, no más de 100 gramos en una Donde, en la semana, donde se ha ni nada de eso. establecido criterios más o menos fijos es en la carne asada, el uso del carbón. Eso se ha establecido como un factor que se ha estudiado como asociado. El carbón. Sí, se recomienda una dieta rica en fibras, porque esa dieta rica en fibras va a posibilitar la acción rápida del colon y no va a dejarnos ninguna conserva que pueda trastornar el funcionamiento de esas células. Algo que se recomienda, y que yo quería decirlo aquí, es el uso de la aspirina. Usar una aspirina al día se ha demostrado que favorece a la no presencia de cáncer del colon. No me asuste, porque yo, Ay. no, yo pensé que era lo contrario. Que yo estaba asustada. eso- porque Yo nunca he usarla. tomado aspirina, yo nunca. sí, diariamente. Es usarla, pero lógicamente como todo en la vida tiene sus efectos indeseables. Hay personas que le producen acidez, entonces esa persona no debe usarla, o que tenga alergia, no debe usarla. Pero una persona rutinaria, por ejemplo, yo uso mi aspirina todos los días, de 81 miligramos. Esa es la que yo uso. Esa es buena. Una a cualquier hora. Una al día. Sí, a cualquier la hora que uno considere. Mañana comprar aspirina, gallo. Pero no era aspirina. Siempre Porque y cuando hay una usted haya aspirina ingerido que era la alimentos. que cuando uno estaba pequeño, que esas sí daban dolor de estómago. Sí. Que no son las que vienen Esa era de 350 cubiertas. miligramos. Esa. Ah, Será muy fuerte. esa era porque eran fuertes. Algo también que es importante que nosotros podamos decir. Nosotros conocíamos, y probablemente todos ustedes, los vecinos, la generación, es que veíamos muchas personas con una fundita por aquí. Sí. Ya eso es muy raro que podamos verla, porque las cirugías han progresado enormemente. Eso era para evacuar. Sí, cuando tenían una. porque había un cáncer ahí abajo que no era posible pegarla. Entonces tenían que ponerte por toda la vida por aquí. Ay, sí, yo Ya llegué a eso ver es muy diferente. Hoy en día se hace una cirugía cerrada, o sea, tampoco hay que abrirte. Hay suturas que ya no son con la mano, sino que son mecánicas. Hay cirugías que son por debajo, a través del ano que se hacen. O sea, ha variado mucho el concepto quirúrgico para favorecer la calidad de vida de la gente. Increíble, eso es positivo, porque mire, eso es Ay, sí. una condena. Obviamente el paciente tiene que cumplir criterios para eso. Y hay pacientes que simplemente no se pueden, pero ya hoy en día, detectado a tiempo, es posible. Pero son Bien una cirugía valorado, muy bien costosa, valorado. ¿verdad? Porque es como con rayo láser le decimos nosotros, Sí. los comunes. Es el laparoscópico, lo que se llama, lo que el paciente normalmente dice que es a láser,
que son ¿Qué es mínimamente, láser? que es mínimamente invasiva. Yo quiero meter la pata aquí. Costoso depende, no, Yo antes, quiero antes que meter la la meta, pata. antes que la meta, no. ¿Qué? Aunque uno lo crea, nuestro sistema de seguridad social, bien llevado, sí cubre gran parte. No estoy diciendo que cubra todo, es que cubra un 100%. Pero según nuestro sistema de seguridad social, toda cirugía laparoscópica para cáncer de colon está cubierta. Por eso. En Eso una fue gran una parte, buena sobre todo, porque usted dijo el costo, pero ¿qué sube el costo? Y fue lo que el doctor Guzmán mencionó, las engrapadoras, los insumos, los materiales y todo eso. Esos materiales, la gran mayoría de los seguros sí deben cubrirlo. Ahora bien, ya que haya una tecnología un poquito diferente, que no esté en un plan de un paciente y que ya uno utilice un dispositivo más avanzado, no es lo mismo tener un monitor de HD que un monitor de 4K, 6K. Obviamente, mientras más avanza la tecnología, más cómodo opera uno y más seguro es la cirugía para el paciente. Hay seguros que no van a cubrir eso y otros que sí, pero generalmente, si vamos en el sentido general, sí. Que ya los honorarios al médico no sean los justos, es otra cosa, pero ya eso es otro tema. Lo que yo quería decirle Doctor, que iba... usted lo puede decir después de la pausa. No, déjame meter la pata antes de la pausa. Está bien. Solamente los médicos mentirosos hablan de cirugía con rayo láser. Ok. No, lo que pasa es que Se llama cirugía uno lo aprende más fácil. laparoscópica O por robo. Es lo correcto. O o mínimamente invasiva, mínimamente pero invasiva. para cobrarte un dinero te dicen, no, es con rayo láser, hay que pagar el rayo láser. Entonces yo invito a mis colegas médicos a que le hablemos a los pacientes cómo son las cosas. Cirugía mínimamente invasiva o cirugía laparoscópica. No le diga que tú lo vas a operar con rayo láser, Wow. porque tú no lo estás O sea, operando no con rayo existe láser. el rayo láser en ningún tipo de cirugía. Sí, existe rayo láser, Pues no. pero no en la cirugía abdominal común. Hacemos una pausa. Wow. Señores, qué interesante está este Me programa. tenía engañado Vamos a a mí. tener que Me hacer tenía más engañado, programas pues. médicos, porque fue una idea del doctor. Sí, porque a mí hay que del completarme una doctor respuesta. Guzmán. Sí. Digo, del doctor Guzmán papá, o Rafi. Y ya nos ha dado idea para nosotros ampliar con otros médicos de otras especialidades. Vamos a pausar y volvemos.